Mazón el día de la Dana, mientras pasaba esa larguísima sobremesa en el Ventorro acompañado de la periodista Maribel Vilaplana. Era conocedor de las inundaciones y los rescates que estaban teniendo lugar en la localidad valenciana de Utiel desde las 5:37 de la tarde, porque se lo comentaba quien era su exconsellera Salomé Pradas. Ella misma le informaba de la que ya estaba ocurriendo en Utiel, antes incluso de que le llegara el vídeo a la periodista Vilaplana. Y sin embargo, y a pesar de saber eso en torno a las 5:30, Carlos Mazón ni se levantó del Ventorro para salir corriendo dirección al CECOPI, ni por supuesto descolgó el teléfono para llamar al alcalde de Utiel, que entre otras cosas es del Partido Popular. Conocemos más llamadas que tuvieron lugar esa tarde que dificultan y mucho el futuro de Carlos Mazón y además a menos de 24 horas de que tenga lugar una comisión de investigación en las Corts, de la que enseguida también vamos a dar algunos detalles lamentables como la ausencia de las víctimas. Pero por lo pronto, Marina, vamos con los detalles y de lo que sabemos respecto a las llamadas. El titular está claro, a las 17:37 Mazón sabía lo que estaba pasando en Utiel y no hizo nada. Nos lo han confirmado fuentes de las partes personadas en la causa, que en concreto a esa hora Salomé Pradas le dice a Mazón en una llamada de 2 minutos, en un tono de urgencia, que la gente está en los tejados en Utiel y que la UME no puede entrar. 17:37, decimos, 2 minutos de llamada. ¿Qué hace Mazón? 5 minutos después llama al presidente de la Diputación de Valencia, a Vicente Mompó, y le pide el contacto del alcalde de Utiel. De hecho, esto lo confirma el propio Mompó en declaración judicial. ¿Qué hace con ese contacto? Pues tampoco, nada. No llama al alcalde, lo sabemos porque el propio Mazón desglosó su listado de llamadas, vamos a verlo en pantalla, y de hecho la única llamada que hay a un alcalde es al alcalde de Cullera, pero al de Utiel nunca lo llamó. Es sorprendente que a posteriori, en una entrevista con Las Provincias, sí que dijo que había hablado con el alcalde, pero luego, ya sabéis que Mazón le gusta mucho lo de jugar con las horas. Dijo que habló con el alcalde de Utiel, luego, lo vemos. Por eso pedí los teléfonos del alcalde de Utiel, con el que tardé en poder hablar, aunque a través del presidente de la Diputación sí que me dijo que podían estar en contacto con él. Luego pude poder hablar con el bueno de Ricardo. 17:37, por lo tanto, Mazón sabía lo que estaba pasando en Utiel. No era necesario que se lo explicara a Vilaplana a través de ese vídeo que, según publicó El Levante, recibió a las 17:40. Hemos tenido acceso a la declaración íntegra ante la jueza de Vilaplana y lo cierto es que ella explica que efectivamente recibió ese link, que no era un vídeo, donde se leía Utiel se desborda, pero que nunca abrió ese enlace, que eso le atormenta. Lo veo y pongo una carita de vaya, ni siquiera abro ese link. Leo, se desborda. Veo el temporal en Utiel. Me atormenta no haber abierto el link, porque si lo hubiera visto, lo hubiera dicho. Pero no lo abro ni magnifico en ese momento. Simplemente contesto puntualmente la carita de sorpresa, como si me dicen que en Torrelodones ha habido mucha lluvia, que todos los años hay inundaciones. No le comenté a Mazón lo del link porque él no estaba sentado a mi lado. Estaba atendiendo al teléfono. Ricardo Gabaldón es el alcalde de Utiel. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, alcalde. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si usted, ha pasado ya un año, pero si usted ha podido recordar cuándo habló con Mazón exactamente, porque hemos escuchado esa entrevista en la que él dice luego pude hablar con el bueno de Ricardo, pero claro, luego puede ser luego el día 29 de octubre, luego el día 30 o luego a mitad de noviembre. ¿Usted se acuerda de cuándo habló con Mazón? Pues sinceramente, no me acuerdo. Sé que he hablado en varias ocasiones, pero no recuerdo el día. Yo sí que sé a quién llamé, pero indudablemente no quién me llamó ni el día. Y sí que hablé con el presidente Mazón en alguna ocasión, a veces a través de su teléfono y también a través del teléfono de algún conseller y algún diputado. Estoy recordando ahora, pero no sé los días exactos. Me han preguntado muchas veces si yo el día 29 hablé con Carlos Mazón y, sinceramente, yo siempre he dicho que yo sé a quién llamé yo, que yo llamé a la consellera Salomé Pradas, por lo tanto estaba enterada de que en Utiel nos estábamos ahogando. Llamé a la delegada del gobierno, que también hablé con ella, y llamé al jefe de bomberos para ver si al final nos podían remitir algún helicóptero y para que nos activaran la UME. Pero las llamadas que recibí, sinceramente, no recuerdo. ¿Y no le parece extraño que el presidente de la comunidad, por cierto, su mismo partido, siendo conocedor a las 5:30 de lo que estaba ocurriendo, no le llamara, no consultara con usted cuál era la situación cuando nosotros ya a esa hora estábamos dando imágenes de rescates en su municipio? ¿No le parece extraño que Mazón no se preocupara, continuara 2 horas y cuarto más sentado en un restaurante? Pues fíjese, yo creo que claro, es normal que se preocupara. Él ya ha dicho recientemente que se equivocó no viniendo a Utiel.
Indudablemente, yo en ese momento, sinceramente, tampoco lo llamé, porque yo estaba, pues viendo el pueblo que se nos estaba inundando, gente que estaba con el agua al cuello, nunca mejor dicho, y yo las llamadas que hice fueron única y exclusivamente a las personas e instituciones que creían que nos podían ayudar, como así fue, aunque la UME llegó, se activó, pero no pudo entrar a Utiel. Indudablemente, claro, yo creo que él, pues estaría preocupado. Yo no estaba con él, yo no sé realmente la información que manejaba, la que no. Yo sí que sé que la trasladé a la consellera y a la delegada del Gobierno y al jefe de bomberos, indudablemente, y llamadas a emergencias había muchísimas. Pero claro, Ricardo, yo ya no sé la información que tenía él. Ha mencionado usted a la consellera de emergencias por aquel entonces, Salomé Pradas. Ella fue cesada y además ahora está imputada. A mí me gustaría saber si las conversaciones que usted tuvo con ella, ¿la veía una persona que tuviera en ese momento capacidad de maniobra? ¿Le daba respuesta a sus inquietudes? ¿Le decía que tenía que hablar con el presidente? O sea, ¿usted a ella cómo la vio? ¿La vio liderando el asunto? Bueno, el día 29, cuando yo hablé con ella, es anterior a luego las imágenes que se han estado viendo o que están circulando por ahí, porque yo hablé con ella. Tenga en cuenta que Utiel, cuando se inundó, fue a las 2, fue sobre esa hora. Entonces, claro, yo llamé al terminar el CECOPAL que convocamos en Utiel, que lo convocamos a la 1, y nada más terminar ya pusimos en marcha el plan de inundaciones, y yo llamé a la consellera y a la delegada. No sé a quién primero, pero con un intervalo de 1 minuto. Indudablemente mi llamada era de socorro, de ayuda y de que me activaran la UME. Y tengo que contestar que las dos me dijeron que sí, que me lo iban a activar, y al final se activó. Por lo tanto, en relación con lo que yo les solicitaba, sí que estuvieron ahí. Otra cosa es que luego ya derivara en otras situaciones y pues se agravara todo mucho más. Pero en lo que yo les solicité, sí que me atendieron. Alcalde, usted hizo algo fantástico que seguro que salvó alguna vida, y es suspender las clases a las 7 de la mañana en la localidad de Utiel. Le quiero preguntar qué información podía usted manejar que no manejaba el gobierno de la Generalitat del señor Mazón, porque usted sí que fue previsor o sí que debe ver las alertas de la EMET y sospechar que el día podía ser muy complicado, algo que el señor Mazón no tuvo en absoluto en cuenta. Pero usted con esa medida pudo salvar muchas vidas en su municipio. Pues a las 7 de la mañana pasa un año, pero es que no hemos tenido tiempo casi ni de descansar, casi ni de pensar en ciertas medidas, en ciertos actos que tuvimos. Y en parte lo agradezco, ¿no? Todavía no hemos podido descansar. El día que descansemos y pensemos bien en lo que ha pasado y lo que hemos pasado, pues no sé lo que pasará. Pero efectivamente ese día en Utiel lo que pasaba es que llovía, y llovía mucho. A las 6:30 de la mañana yo estaba en contacto con alcaldes de la comarca, con el alcalde de Camporrobles, estoy recordando, con la alcaldesa de Requena en aquel momento, con la empresa de transporte que trae a los chicos de diferentes pueblos a Utiel, y con los directores de los centros. Al final decidimos, yo les trasladé la información que me había dado la empresa de transporte y otros alcaldes, que llovía muchísimo. En Valencia había alerta roja, en Utiel no, en Utiel era alerta naranja, pero que por los desplazamientos y todo eso era conveniente suspender las clases, aunque, luego no pasara nada y a mí me criticaran, pero que las críticas irían hacia mí y yo lo asumía por el pequeño riesgo que pudiera haber. Y luego resultó que si no llegamos a suspender las clases, el instituto que está en Utiel está justo encima del río. Está totalmente inundado y pues vamos a tardar 3 años en recuperarlo. Así es que esa medida sí que salvó vidas de los chicos y chicas que van allí, y sobre todo los familiares que hubieran ido a rescatarles, y estaba todo inundado. Hubiera sido una ratonera y sinceramente no alcanzo todavía a pensar qué hubiera pasado. Ricardo, le agradecemos muchísimo que nos haya atendido hoy. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos visto ese contacto de las 5:37 entre Salomé Pradas y Carlos Mazón, Marina. Un contacto importante porque es cuando ella le dice que la situación en Utiel es muy, muy, muy complicada. Pero, ¿cuándo vuelve a dar señales Mazón? ¿Qué más movimientos telefónicos hace Mazón? Hay otra llamada clave, 18:16, hora y cuarto después de esa llamada de las 17:37, donde Pradas le dice a Mazón que hay muchísima preocupación por la presa de Forata. Aquí ya, digamos que en el ojo del huracán del Secopi estaba la presa de Forata. Le transmite que hay mucha preocupación. Es una llamada de 7 minutos. ¿Qué hace Mazón?
absolutamente nada. Sigue sentado en el ventorro. 7 minutos da para hablar bastante, ¿eh? Y ahí le dice que hay muchísima preocupación por la presa. Pero Mazón no hace nada. Sabemos que siguen esa comida en el ventorro. Ahí Salomé Pradas le dice que hay preocupación, pero es que a las 7:10 y a las 7:36 lo que quiere transmitirle es que van a mandar un mensaje porque hay riesgo de colapso de la presa de Forata. Aquí ya la situación es dramática. ¿Qué pasa? Que Mazón no le coge esas llamadas. Está dentro de esa hora que tenemos en negro de la hora presidente en funciones y en las que no sabemos dónde estaba en ese momento Mazón. Lo que sabemos, por lo que declaró Maribel Vilaplana, es que salen, vamos a recordar esos pasos, del ventorro en torno a las 6:30, 7 menos cuarto, es lo que dice la periodista, y luego asegura que ella entra sola al parking, pero que allí se demora, porque está trabajando un rato con el ordenador. Recordemos que la jueza ha pedido ese ticket para ver la hora de salida, pero dice la periodista que allí, en el parking, se demoró. Entro sola al parking, primero voy al coche, recojo el ticket, aprovecho para apagar el ordenador bien, porque lo había apagado de manera brusca. Aprovecho para hacer unas notas que me había quedado a medias. Miro el móvil, los WhatsApp, cojo el ticket, subo. No sé cuánto tiempo pasó desde que me despedí de Mazón hasta que saco el coche del parking. Creo que pasarían 10, 15 minutos. Decía Ainhoa, y decía bien, que de momento de esto no se puede inferir que acabe judicialmente teniendo problemas o siendo imputado Carlos Mazón, pero lo que sí estamos viendo ya que el principal sustento que tenía, que era la asunción por parte de Salomé Pradas de toda la gestión, ya no empieza a ser así, y que encima tenía un superior que no tomó decisiones y que llegó al CECOPI 3 horas después de que le dijese que la gente ya se estaba con el agua al cuello ahogando en Utiel. ¿Eso es así? Desde el punto de vista político, y por eso tanta gente ha pedido la dimisión durante un año, era absolutamente impensable que Mazón no tuviera nada que ver en la gestión de la crisis, que era la tesis. La tesis con la que lleva trabajando un año Mazón es: yo no tomé ninguna decisión, yo no decidí a qué hora se mandaba eso, estos fueron los técnicos, fue la consejería, yo no participé, digamos, en las decisiones. Esto desde el punto de vista político era totalmente inasumible y de hecho ha tenido que acabar dimitiendo. Ahora hay que ver si desde el punto de vista judicial, porque claro, desde el punto de vista judicial no es solo decir es el responsable, hay que demostrarlo. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y hay que demostrar con pruebas que Mazón tomó o no tomó decisiones, sobre todo, que creo que es lo más relevante, no tomó decisiones que influyeron decisivamente en que perdieran la vida muchas personas, que eso es lo que está investigando la jueza, y por eso está llamando a todo el mundo, y por eso va a llamar al número 2 de Mazón, y por eso ha llamado a Vilaplana. La jueza claramente está preparando todo, el gran paquete, porque sabe que Mazón no va a dejar de ser diputado y por tanto va a mantener el aforamiento, y tiene que preparar ese gran paquete para ya dejarlo listo, completo, para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia impute a Mazón, que esto es el camino natural que lleva todo esto. Claro, eso no es sencillo si todo el mundo le niega, y por eso la clave de todo es efectivamente la consejera, porque la consejera sabe perfectamente lo que le dijo, y yo creo que lo acabaremos sabiendo con bastante detalle, y esto puede acabar en un careo, que esto es como acaban los juicios, en un careo entre la consejera y Mazón, para ver qué se dijeron en esa llamada, que es increíble. Mazón tiene esa llamada y todavía aguanta 1 hora más. A las 6 de la tarde, esa comida, se va a acompañar a Vilaplana al parking, se quedan charlando de fútbol, se da un paseo tranquilamente a la Generalitat, después de hablado con una consejera 1 hora y pico antes, que le está diciendo la situación es gravísima. Y es todo tan increíble desde el punto de vista político, evidentemente, pero desde el punto de vista judicial es muy delicado. No, y por eso Salomé Pradas es clave, porque competencialmente ella era la responsable, como la consejera que tenía esas competencias de emergencias, y solo si ella declara que recibió una orden directa de un superior del presidente de la Generalitat, de Carlos Mazón, para que no hiciera determinadas cuestiones, como por ejemplo el envío del Les Alert, que Salomé Pradas ya ha dicho que informó de que se iba a mandar a Carlos Mazón, ahí podría haber algún sustento penal para ir contra Carlos Mazón, si no estamos hablando de una negligencia política, de no estar donde tienes que estar. Y además es que cada dato que se va conociendo es todavía peor, porque primero él quiso trasladar la sensación o trasladó esa versión de que no había cobertura dentro del ventorro, que él no estaba informado. Luego hemos ido sabiendo que estaba informado puntualmente, tanto como que a las 5:30 tenía datos de lo que estaba pasando en Utiel. Es decir,
la despreocupación por lo que allí estaba pasando es insoportable y es lo que ha hecho que acabe dimitiendo. La clave ahora, que él sigue aforado y por eso no va a perder ese escaño en las Cortes, es si eso tiene un recorrido judicial. Y yo, de momento, por lo que sabemos de Salomé Pradas, no lo veo. Igual ella da ese paso, igual hubo esa orden, no lo sabemos, igual no hubo esa orden y ella simplemente tardó porque no estaba segura, porque la gente que estaba dentro del CECOPI decía que Salomé Pradas estaba muy nerviosa, que hacía muchas llamadas, que no estaba segura de las decisiones que iba tomando, pero de ahí a que eso sea una responsabilidad de Carlos Mazón, pues puede ser una responsabilidad in eligendo porque has puesto una persona que no estaba preparada. Pero tanto como asumir... O inestando, porque a lo mejor lo que tenías que estar es estar allí y no en un restaurante. Pero si las competencias no son tuyas, pues eso a nivel judicial es muy difícil de demostrar. Ya lo veremos. Pero esto no es piramidal, o sea, debajo del que tiene las competencias está el presidente. De hecho, hemos visto en otros casos, por ejemplo, de corrupción, que los presidentes autonómicos tienen una protección judicial muy importante porque los que toman las decisiones relevantes, de hecho, en el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los procesamientos han ido casi todos contra consejeros, porque al final el que firma, así está la estructura de los gobiernos autonómicos y los presidentes están muy protegidos. El que firma, el que toma las decisiones, el que tiene las competencias, casi siempre es un consejero. El presidente, todos sabemos que en las comunidades autónomas no pasa nada sin que el presidente dé el ok. Pero no funciona jurídicamente así. Y muy importante, de lo que hoy se ha sabido de la declaración de Maribel Vilaplana, que se han pasado las transcripciones, ella dice, del cruce de llamadas yo entendí que tenía que estar en un sitio y él no quería ir. Con lo cual eso le deja todavía peor. Obviamente no salió del ventorro teniendo la información, pero que la sensación que le trasladó a ella es que tenía que estar en un sitio donde no quería estar. Bueno, vamos con el plano político, o con el plano, además de judicial, el político, porque el plazo para proponer candidato a presidir la Generalitat Valenciana termina en 9 días y el PP sigue sin revelar el nombre. Vox mete presión y prisa y asegura que no negociará nada hasta que Feijóo ponga sobre la mesa un candidato. Sin propuesta, asegura Vox, no hay negociación. No se empezará hasta que el Partido Popular nos presente un candidato. Y no les importa el nombre. Nos da absolutamente igual. Solo quieren saberlo, aseguran, para empezar las conversaciones con él cuanto antes y cerrar un nuevo acuerdo que mantenga las políticas actuales pactadas con Mazón. La lucha contra el Pacto Verde y el fanatismo climático, sobre las políticas de migración irregular y masiva, y esas van a ser, como han sido siempre, nuestros ejes de cualquier negociación política. Esas son sus líneas rojas, unas medidas que el PP valenciano defiende. Dice que han funcionado hasta ahora. Fins ara, la línia que s'ha mantingut ha donat estabilitat a esta terra. Y fuentes populares sostienen que así lo reflejan sus encuestas internas. Hoy Núñez Feijóo reunía a su comité de dirección en Melilla, centrando el debate precisamente en la inmigración. Defenderemos la españolidad y reforzaremos las fronteras y la seguridad. Por el momento, él sigue acaparando todos los focos. El número 2 del partido en la comunidad y actual alcalde de Finistrat es el mejor posicionado para sustituir a Mazón, aunque Génova aún no lo confirma. A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato. Me debo a lo que decida y dictamina el Partido Popular. El portavoz en Les Corts ha asegurado que no le consta la reunión que el viernes se mantuvo en Valencia entre PP y Vox, pero sí reconoce contactos con la dirección nacional. Yo he hablado con el secretario general, he hablado con el presidente del partido en repetidas ocasiones desde que Mazón anunció que pretendía dimitir. Hay un buen trato y hay fluidez en el diálogo. La incógnita sigue sin despejarse una semana después de la dimisión del presidente en funciones de la Generalitat. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 19 de noviembre. Marisa y Arsenio, el plano político es quién va a sustituir. Esa es la gran pregunta. ¿Por dónde creéis que van las apuestas? Más allá de que si queréis comentar algo por el plano judicial, pero la siguiente pantalla ya es quién va a ser el presidente o presidenta de la Generalitat. Bueno, yo creo que todo apunta ahora mismo a Juanfran Pérez Llorca, pero vamos a ver, porque es que dentro del Partido Popular, entre la dirección del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y Génova, hay discrepancias respecto a los nombres. Y yo creo que en este sentido Vox, que es el otro actor en liza, está jugando bien la partida. Ellos no se meten en quién se va a nombrar, nos da igual quién sea. A nosotros lo que nos interesa es condicionar las políticas que se vayan a llevar a cabo. Y ahí es donde Vox va a presionar hasta el límite, hasta el final,
para que bueno, pues el Gobierno, en buena medida, las consejerías, las responsabilidades esenciales, pues sean las que ellos quieren y con la línea ideológica que ellos quieren. Y en cuanto al tema judicial, estoy de acuerdo que todavía no hay datos suficientes para poder aventurar si Mazón se va a tener que sentar delante de un tribunal. Pero vamos, la cosa no pinta muy bien, porque lo que sí que está claro es su responsabilidad política y sobre todo su responsabilidad moral delante de sus propios ciudadanos, que ahí es donde vemos como un año después de la tragedia se siguen repitiendo las manifestaciones en su contra, porque a mí me parece que el Partido Popular y el propio Mazón pensaron en un momento que con el curso del tiempo la ira, el malestar de la gente, el dolor se iría amortiguando, y hemos visto que esto no es así. Pues no sé quién va a ser si hay pacto, que todavía está por ver, ¿no? Pero lo que sí sé es que el que sea va a ser pues un presidente de la Generalitat demasiado sometido a los designios del partido pequeño que le apoya, que es Vox, porque lo han dicho claramente los dirigentes de Vox, ¿no? Que no les interesa tanto el nombre, quién sea o quién no sea, sino las políticas que ese gobierno nuevo, ese Consell nuevo vaya a emprender, ¿no? Y todo esto por un fallo estratégico sideral del Partido Popular encabezado por Feijóo, ¿no? Ahora, cuando estábamos recordando las novedades sobre la gestión y la no gestión de Mazón en esas horas terribles del 29 de octubre del 24, pues tendríamos que recordar que han estado un año desde el Partido Popular, desde la Dirección Nacional, amparando a ese sujeto, aplaudiéndolo en público, tapando, intentando además desviar las responsabilidades a otros, que si era Teresa Rivera, que si la EMET apagón informativo. Todo se ha visto que era radicalmente falso y todo hecho para amparar a este sujeto. Y me atrevo a decir sujeto porque cada vez que vamos... Yo no sé si todo esto tendrá responsabilidades jurídicas o judiciales, ¿no? Pero responsabilidades políticas, vamos, es que ya no cabe ninguna duda, ¿no? Sobre todo esto. La negociación la llevó fatal, la están llevando fatal. Yo creo que a mí no me sorprendería que finalmente no hubiera acuerdo, ¿eh? A mí no me sorprendería. Que no haya acuerdo y que haya elecciones. Que finalmente no haya acuerdo. Es decir, Vox está muy crecido y Vox tiene muchas ganas de entrarle del todo al Partido Popular. Bueno, PSOE y Compromís han vuelto a pedir que se convoquen elecciones en la Comunidad Valenciana y acusan a PP y a Vox de tener paralizado el Parlamento. Le tienen miedo a unas elecciones. Esta humillación del señor Feijóo, básicamente arrastrándose a Vox y a Abascal para perpetuar el gobierno de la Generalitat sin ninguna legitimidad, és inaceptable e insoportable. Després del desastre de govern que hem tingut, el que cal és tornar-li la veu al poble i que hi hagin eleccions. Pues en la mesa de negociación para el nombramiento del nuevo presidente valenciano estarán las políticas contrarias a la lucha contra el cambio climático, a las que Vox acusa de ser responsables de lo sucedido en la Dana. Se produjeron auténticas consecuencias mortales por la gota fría en Valencia. Es decir, por culpa del cambio climático no se han impulsado las infraestructuras hídricas que debían haber impulsado en muchos puntos de España y especialmente en Valencia. No se limpiaron los cauces de los ríos bajo el paraguas del cambio climático. Esas grandes cumbres se traducen en más impuestos, en más restricciones y en limitación de la libertad de los españoles. Vamos a ver qué dice Vox al final, pero está muy asentado en este discurso de que son precisamente las medidas contra el cambio climático las que favorecen ese tipo de acciones y en la lucha contra la inmigración. Ahí va a tener que ceder, parece evidente, el Partido Popular. Sí, o ceder sin dar la imagen que cede, pero hacer algo. No va a tener que ceder sin ninguna duda como cedió Mazón. Que no nos olvidemos que Mazón, para consolidar sus presupuestos y para salir, él creía que iba a salir con eso, del agujero político en el que estaba por su gestión de la Dana, cedió todo a Vox. Hizo una declaración absoluta, además oficial, de reconocimiento, de negacionismo del cambio climático, de que no iba a recibir ni un solo menor inmigrante, lo cual es la antítesis de lo que plantea el PP, que es todo el día con la palabra España, España, España.
una región de España, una comunidad autónoma española, donde además gobierna el PP, que es Canarias, pide ayuda, y lo que hace el resto del PP, o sea, por lo menos el PP de la Comunidad Valenciana, es decir, no, aquí que no vengan. No hay nada menos español que eso, y es antitético con la filosofía del PP, lo firmó todo, y obviamente Vox lo que está pidiendo ahora mismo es, como mínimo, lo de Mazón. Como mínimo, entrega total. Y a partir de ahí veremos. Yo creo que acabará llegando a un acuerdo. Pero ese es el riesgo. Si cedes ahora el PP, al final quien tiene que refrendar esto es Feijóo, no el que sea el líder circunstancial de la Comunidad Valenciana del PP. Feijóo ya ha avalado lo que se pactó con Vox para los presupuestos. Sí, de hecho, él ha dicho, yo no tengo claro que se pueda ir mucho más allá de lo que ya pactó Mazón, porque ya eran bastantes barbaridades. Y hoy hemos visto que el PP español en la Unión Europea se ha aliado con la ultraderecha en contra de los objetivos climáticos que habían pactado los gobiernos de la Unión Europea. Es decir, yo no tengo claro que más de lo que se pactó ya contra los menores inmigrantes, contra el dogmatismo climático que llamaban, se pueda ir. Obviamente la imagen de que el socio pequeño, como tú decías, está subyugando al aliado grande, al Partido Popular, es una imagen nefasta, que le viene muy bien a los partidos de izquierda, por cierto, que yo creo que tienen una profunda frustración. Primero, porque no están consiguiendo rentabilizar nada del desgaste de Carlos Mazón. Quien rentabiliza electoralmente el desgaste de Carlos Mazón es Vox en exclusiva, y se da la paradoja que los negacionistas del cambio climático estén rentabilizando políticamente los efectos de algo tan devastador como la dana que obedece al cambio climático. Muy breve, Carlos y Marisa, y cerramos, que tengo que ir con más asuntos. No es muy relevante el tema de la votación en el Partido Popular, del Partido Popular Europeo, porque hoy porque el Partido Popular Europeo, o sea, los alemanes, los franceses, el corazón del Partido Popular Europeo, han votado con los socialistas en una encuesta en la que hay acuerdo en Europa, que es en las emisiones en 2040, y en fin, Europa es un ejemplo mundial de estas cuestiones, y vamos por ahí, pero van por ahí todos los países europeos, los aliados de Feijóo, con los que Feijóo se reúne cada vez que hay cumbre europea. Feijóo va allí y se reúne con sus aliados europeos del PP. Hoy han votado en una línea a favor, como estaba acordado, y el Partido Popular, evidentemente, porque está negociando en Valencia, claramente condicionado por esa negociación en Valencia y porque tiene Vox ahí detrás de la oreja, dice, no, nosotros nos salimos y votamos con la ultraderecha. Esto, de verdad, yo creo que lo he dicho muchas veces, yo he seguido muchísimos años al PP, esto para el PP es un salto brutal.